es mío, patojos, esto es una parte del patrimonio de mi hija, algo del patrimonio de ella. Pero así, igual, si ven mis pertenencias, están así llenas de marcadores. Bueno, entonces, hoy sí, ya sabemos cómo vamos a subrayar y cuál es el orden. Ahora bien, hay situaciones que son, además de esos botocientos amarillos, eso lo subrayo con lapicero rojo. Es decir, lo subrayo con amarillo y para no subrayarlo con rosado y luego rojo, le paso el lapicero rojo. Y yo sé que eso es casi como para graduarme de abogada y notaria. Y aquí lo pueden ver. No iba aquí está, a subrayar de rosados porque ya sé que es pregunta más que de examen. Lo tengo en rojo y digo, sí, pues aquí está. Esto sí. Y hay cosas que les voy a decir que encierren. Cuando hay cosas de encerrar, también son preguntas de examen. Entonces, ahora sí, leamos por favor, Milagro. Solo una consulta, licenciada, perdón. ¿Y Sergio? Se olvidó colocar dentro de lo que es el artículo 204, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, que también menciona la supremacía de la Constitución sobre cualquier norma. Gracias, Sergio. Por favor, lo agregamos. Gracias, Sergio. Gracias, licenciada, por las correcciones y las aclaraciones. Título segundo de la familia, capítulo primero del matrimonio. Párrafo primero, disposiciones generales, artículo 78, el matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya sabemos qué es el matrimonio, ya sabemos quiénes autorizan matrimonio, vamos a dar una definición de qué es familia. Solo familia, no derecho de familia, sino familia. Y vamos. Para el autor Massineo, así, M-A-S-E, repito, para el autor Massineo es M-A-S-S-I-N-E-O, Massineo. Familia es el conjunto de dos o más personas, ligados entre sí por un vínculo recíproco. Ligados entre sí por un vínculo recíproco. El cual puede ser por consanguinidad, o afinidad. La consanguinidad, patojos, nosotros sabemos pues que es aquella que desciende de un tronco común. Vámonos a la ley del organismo judicial, por favor, porque nuestra legislación reconoce hasta el 4º grado de consanguinidad. Artículo 21 de la ley del organismo judicial. No de la LOJ, ¿verdad? Aquí está prohibido LOJ, consti, póngase, la ley dice, y tantas otras que no es que yo quiera dirigirme a Sergio el día de hoy, pero póngalo, saque, no sé cómo era, y estuve todo el semestre peleando con Sergio, hasta el último día de clases lo hizo. Entonces,
es, patojos, nuestra formación es técnica profesional. Entonces debemos hablar de forma técnica y como un profesional. Usted no va a escuchar a un abogado hablar, diríamos, como hablan todos. Vos, mira que mañana es feriado. Uno hasta como que le ofende eso, ¿verdad? Uno dice, disculpa, mañana, ¿qué es asueto? ¿Qué vas a hacer? Como cambia, ¿verdad? Asueto. Feriado únicamente el día de la localidad, de fiesta de la localidad, que en nosotros es el 15 de agosto. Entonces, leemos, por favor, hasta qué grado reconoce la ley la consanguinidad, es decir, aquellos que consanguíneo es obviamente de sangre, pero para que lo entendamos mejor es cuando descendemos de un tronco común. Por ejemplo, mi abuelo, luego mi papá, estoy yo y mi hija. Eso es en línea recta descendiente y luego tenemos línea recta, ascendiente y línea recta descendiente. Mi abuelo, mi papá, yo, mi hija. Entonces, mi hija tiene parentesco hasta con su tatarabuelo, ¿verdad? Y así también en lo colateral. Muy bien, leamos. ¿Quién lee el artículo 21? ¿Puedo hacerlo yo? Iba a leer Mario. Artículo 21. Reglas de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. A ver, Mario, y para todos, porque alguien más también ya lo dijo, no es cónyuge, es cónyuge. Muy bien, entonces, entendido. A partir de ahorita decimos cónyuge. Y no tengan pena, aquí nos equivocamos todos estamos aprendiendo. Si lo supiéramos todo, pues estaríamos tal vez tomándonos un café y viendo alguna serie, ¿verdad? Porque ya seríamos nosotros unos eruditos del derecho y no tendríamos necesidad de estudiar nada ni de saber nada. Tampoco voy a dar por sentado que sabemos o que ya saben todo. Estamos para aprender y dudas que tengan las realizan tantas veces sean necesarias. ¿Verdad, Sergio? Preguntamos las veces que sean necesarios. Incluso si tiene duda de un caso hipotético, también lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el primer ejercicio acá? Que vamos a redactar un acta de matrimonio con varias modalidades. Cuando ya veamos después el régimen económico, que son la comunidad absoluta, la separación absoluta y la comunidad de gananciales, pero primero vamos a redactar un acta de matrimonio. Muy bien. Entonces, por afinidad y por consanguinidad, eso es familia. Un grupo en común, ya sea por consanguinidad o por afinidad. Por afinidad, ¿por qué? Porque se reconoce el 2º grado de afinidad y esto es con la persona que usted está casado o que usted está casada. Por ejemplo, vamos igual, en línea recta, la mamá de su esposa o de su esposo o su papá y luego el abuelito de su esposo o de su esposa. Luego vamos en línea descendiente, siempre con su cónyuge. Sería su cónyuge, luego sería su mamá y luego sería su mamá y luego sería su hija. Vamos a ver después las prohibiciones del artículo 88-89 para contraer matrimonio, que es eso. Yo con el hijo de mi esposo, obviamente que no sea mi hijo, pues, cuando se dan así matrimonios de tus hijos, los míos, pero no los nuestros, ¿verdad? No se podría hacer. O que un señor que estuvo casado quiera casarse con su suegra. No se puede porque entra en el 2º grado de afinidad. Todavía no están viendo el parentesco. ¿Alguien, no hay nadie de 7º semestre o de 5º semestre que esté viendo el parentesco? Aún no, Licta. Nadie lo ha visto. Nosotros sí ya vimos el parentesco en Civil 1, licenciada. ¿Sí lo vieron? Ah, bueno, entonces esto es refrescarles nada más su memoria. Ahora sí, definición de derecho de familia.
Licenciada, disculpe, Sí, Juan. Licenciada, son una consulta ¿podría más. repetir Disculpe, qué número de para- artículo fue el que le dio el compañero de la ley del organismo judicial? 21, Juan. Muchas gracias. De nada. Le decía, licenciada, de que solo una situación. Me recuerdo del caso de Sandra Torres, que fue el famoso caso de que el matrimonio es grado cero. Eso está también regulado, ¿verdad? De que entre esposos No hay parentesco. no hay parentesco. Ujú. Entre los esposos no hay parentesco porque no hay línea que yo pueda sacar línea recta con él. Pero dice, son parientes, pero no hay como tal línea de parentesco, pero no forman grado. Entonces, yo no tendría, digamos, ahorita como que toda la aceptación con ese párrafo del artículo de que los los cónyuges son parientes, pero no forman grados. ¿Cómo así? Si el parentesco se rige por grados. Y ahí está la prueba con el artículo 21 de la ley del organismo judicial. Entonces, no, solo hubiera dejado los cónyuges no forman grado y quitar esa palabrita de que no son de que son parientes, porque es como contradecirse. Es desdecirse, diríamos. Entonces, ahora sí, derecho de familia. En derecho de familia, compañeros, tenemos a un autor, que es un autor español, es, digamos, lo mejor de lo mejor que hay para estudiar derecho civil, y es el autor Puig Peña. P-U-I-G, Puig. Repito, P de papá, U de uva, I de iglesia, G de gato. Puig Peña. Este autor define el derecho de familia con primero, un sentido objetivo, desde un punto de vista objetivo, y desde un punto de vista subjetivo. Repito, para este autor, él define el derecho de familia desde dos puntos de vista o desde dos, o en doble sentido, un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Vamos con el sentido objetivo. Él dice que el derecho de familia se entiende como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan conjunto de normas e instituciones jurídicas que disciplinan y regulan a la misma. Luego lo regula desde un punto de vista subjetivo, diciendo que los derechos de familia o los derechos de la familia son las facultades o los poderes que nacen, son las facultades o los poderes que nacen de esas relaciones jurídicas. Lo que incluye a un grupo familiar obligaciones para sus miembros, con derechos y obligaciones para sus miembros.
Muy bien. Vamos con la explicación del primer punto de vista de definición de derecho de familia desde el punto de vista objetivo, indicando que es ese conjunto de normas jurídicas y de instituciones. Normas jurídicas, ya sabemos que esto es trillado, es todo lo que está escrito en los códigos, en leyes, respecto de determinada figura legal. Eso es una norma jurídica. Código civil, código penal, ley del organismo judicial, código de trabajo, esos son normas jurídicas. Todas esas leyes, todas sus leyes son normas jurídicas. Instituciones, ahí sí se pone un poco complicado de notar cuáles son instituciones. Las instituciones, mis estimados alumnos, en el derecho son aquellas que van encaminadas a tutelar y a garantizar determinada figura del derecho. Repito, las instituciones son aquellas que van encaminadas a garantizar, a proteger cualquier institución que nosotros tengamos del derecho. Digo cualquier porque dentro de esto puede entrar una diversidad de ramas. Por ejemplo, derechos, ahorita derecho de familia, pero pensemos en derecho de los pueblos indígenas, derecho de las mujeres, derecho de las personas con discapacidad, derechos de los niños, derechos de las personas adultas. Entonces, y para cada una, si ustedes se fijan, para cada uno de estos ejemplos que les acabo de dar, hay normas. Para las mujeres, pues aunque lo van a decir los hombres, no, pero es que eso es injusto, eso no es igualdad. Bueno, tenemos la ley para erradicar, ¿verdad? Y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Para los adultos mayores tenemos la ley de protección al adulto mayor. Para las personas con discapacidad tenemos la ley para personas con discapacidad y muchos convenios ahora se han dado actualmente para tutelar de mejor y mayor manera los derechos de las personas con un tipo de discapacidad. La unidad central de ellos es la entidad CONADI y tenemos otro a los menores de edad, tenemos la ley de protección integral a la niñez y adolescencia, la denominada ley PINA, donde encontramos el artículo que contiene el interés superior del niño. Entonces, toda disposición que se tome y toda decisión que se tome por parte de cualquier autoridad, tanto judicial como administrativa, debe de ir encaminada a tutelar y a garantizar, a proteger ese interés superior del niño. Y yo les voy a dar un ejemplo, así para que lo tengamos claro. El artículo 299 del Código Civil me indica el orden de la tutela legítima o legal. Por tutela entendemos la representación. Esto no traten de copiarlo porque luego tendremos una unidad solo o un programa solo de tutela. Pero rapidito, la tutela es la representación que un tercero ejerce sobre un menor o incapacitado que no se halle bajo patria potestad. Quiere decir que para que exista tutela, de conformidad con el artículo 299, la legal, no deben de haber papás, porque menciona tutela legal o legítima, el orden. Corresponde a la tutela legal o legítima al abuelo paterno, luego al abuelo, luego a la abuela paterna y de último a la abuela materna. Y voy a traer a colación, y además a los hermanos mayores de edad, siendo preferidos aquellos que vengan o desciendan de la misma línea, es decir, que sean hijos de la misma mamá. Bueno, entonces vamos a traer a colación el caso Sicavisa. Los niños Sicavisa, recuerdan ustedes cuando se dio que encontraron al señor Barreda, no digo que en paz descanse porque no creo que esté descansando en paz, ¿verdad? Entonces, cuando lo encontraron y él se llevó a las criaturas y las trajeron, allá en la Fuerza Aérea estaban personeros de la Procuraduría General de la Nación, no de la PGN, eso no existe, no sé qué es eso,
Si usted un día me dice, Lita, mire el artículo, es que fíjese que en la PGN, yo, ¿cómo? No, eso no existe. Procuraduría General de la Nación. Los niños, si bien es cierto, venían con sus abuelitos maternos, a ellos los resguardaron personeros de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque la Procuraduría General de la Nación es el ente encargado de proteger a los menores de edad, además de ser el abogado del Estado de Guatemala. Entonces, se los quitaron a sus abuelitos, quienes fueron a traerlos, ¿verdad? Y yo, porque vi todo el caso, a las 11:30 de la noche salió quien entonces era el procurador, lo regulado en el artículo 299 del Código Civil, atendiendo al interés superior del niño, los menores quedaban en custodia de sus abuelos maternos. Pensemos, ¿a quién le tocaba por primer orden, según el artículo? Al abuelo paterno, es decir, al abuelo del señor Barreda, al papá del señor Barreda. Digamos que a la señora, hasta ese entonces, no, pues se le había probado nada a la señora Ofelia, pero ella descartada porque estaba ya con indicios de que estaba implicada en el caso. Pero al papá del señor Barreda nunca le probaron que él estuviera con algún, digamos, implicado en el caso o tuvo participación alguna. Entonces, ¿por qué, estando el abuelito paterno, no le dieron la custodia, la guarda de los dos niños al abuelo paterno? ¿Por qué creen ustedes? El artículo es bien claro, el 299. Dice que de cierta manera, mediando motivos justificados para variar la procedencia, puede el juez nombrar un tutor que reúna las mejores condiciones. Licenciada, en el segundo párrafo menciona. No, es que aquí no, digamos que la interrogante no es la procedencia o no de la tutela. La interrogante es ¿por qué? Si estaba el abuelo paterno y este abuelo paterno no estaba sindicado, no estaba siendo señalado ni a la fecha, y menos en ese momento, de haber participado o de haber cometido algún tipo de ilícito penal en contra de la mamá de los niños, que era Cristina Sicavisa, ¿por qué, no obstante, el abuelito paterno que ocupa el primer lugar en la tutela legítima, por qué no se le dio a él la guarda custodia de los niños? Ligda, ¿puedo decirlo? Sí, Aileen. Porque el mismo artículo abajo dice, la línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos. No, pero en este caso es para los hermanos. Es que debemos de analizar bien el artículo, mi linda. Los 4 numerales. Ah, sí, perdón, ya leí la otra parte. Son ajenos, los 4 numerales son ajenos al artículo, el párrafo de abajo es para hermanos. Entonces, si ustedes quieren, para que no se confundan, agréguenle hermanos en ese párrafo. Quiere decir que ya no estamos hablando de los progenitores. Entonces, repito la pregunta. Licenciada. ¿Por qué? Yo más creo que por el hecho, Sergio le habla, Sergio Taracena. Sergio, ¿será que no? Sí, yo más creo, con mucho gusto. No sé si me ve ahí. Por supuesto, Sergio, sí. Ok, gracias. Mi opinión y lo que yo creo es por el hecho de que, no obstante que el abuelo paterno tiene el primer lugar, de acuerdo al Código Civil, la abuela materna ya estaba siendo investigada. Entonces podría haber un conflicto de interés en esa relación de ellos dos por los hijos, es decir, por los nietos, ¿verdad? Y por esa razón decidieron dárselo a los abuelos maternos por el hecho de que no estaban siendo investigados. Es mi opinión. Licenciada, ¿puedo dar mi opinión al respecto? Sí, Sergio, claro.
en esa misma parte menciona de que el juez puede dar el menor dependiendo de la solvencia, la idoneidad y la preparación. Estamos hablando de que era más idónea la familia de los padres de la señora Sicabiza que los padres del lado paterno, ¿verdad? Esa fue la razón por la que interfirió el juez y lo dictaminó de esa forma, porque yo también leí sobre el caso, pero fue esa la base principal, fue la solvencia, la idoneidad y la preparación para poder tener la custodia de los niños. Sí, de hecho, gracias Sergio, la justificación toral de esa resolución fue que se otorgaba la guarda custodia, no obstante lo regulado en el artículo 299, por el interés superior del niño. ¿Dónde está regulado el interés superior del niño? En la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, Ley PINA. ¿Qué sirvió de base para crear la Ley PINA? La Convención Internacional de Derechos del Niño celebrado en La Haya. Entonces, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la República, que establece que los convenios en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno no es la Constitución. Nunca un convenio estará por encima de la Constitución. Eso mis exalumnos ya lo saben de memoria. No quiere decir que los convenios están a la par de la Constitución. Pero entonces, ese artículo 299 no es superior a la Convención Internacional de Derechos del Niño y por eso es que se aplicó ese artículo. De esa cuenta, ¿qué implica el interés superior del niño? En la ley está la definición, pero si lo definimos como tal, el interés superior del niño es un conjunto de garantías, de prioridades que deben de observarse por parte de los estados para garantizar de mejor y de mayor manera el desarrollo integral psicológico, físico y emocional de los menores. Entonces, y establece también que en cualquier caso o ámbito del derecho penal, la minoría de edad se presume. Fíjese, y todos los que capturan entre edad de 18 y 19 dicen que tienen 17 años. Todos dicen que tienen 17 para que no los lleven a un juzgado, digamos, de primera instancia, sino a un juzgado de la niñez en conflicto con la ley penal y vayan allá al centro de las gaviotas para que, ¿verdad?, se suban al techo y bájate, nene, bájate, mi amor, bájate, nene, ¿verdad? Y aquellos nenes, usted dice, sacramento bendito, si este es un nene, Dios mío, ¿qué tengo yo en mi casa? Tengo un ángel, ¿verdad? Mi nena es un ángel. Entonces, atendiendo a eso, estimados alumnos, es para que ustedes vean hasta dónde llega la protección y la tutelaridad del Estado en cuanto a la familia, sobre todo al matrimonio. Ya lo vamos a ir viendo así como que despacito, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de instituciones, el matrimonio es una institución. ¿Protege o no protege a la familia? ¿Será lo mismo estar casado que no estar casado? No, licenciado. No es lo mismo, claro que sí. Si yo no tengo unión de hecho declarada y dirían coloquialmente, solo estoy juntada con un hombre, ¿será que lo puedo demandar por alimentos? Si tienen hijos, sí. No. Yo, a título personal, yo, Silvia Andino. No, licenciado. No, licenciado. No. Puedo tener 5 hijos de 40, 30 años y estar casada. Puedo demandar a mi cónyuge. Alimentos para mí. Yo quiero pensión de alimentos. Yo, Silvia Andino. ¿Lo puedo hacer? Sí. Estando casada, sí. Si estoy casada, Sí, sí. Ligda. Entonces, ahí está del por qué la definición establece que son instituciones. Entonces, el matrimonio es una institución social. ¿Por qué? Porque protege. No es lo mismo, dirían ustedes, ser hijo de matrimonio que no hijo de matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo?
Por la protección, licenciada, por la protección que le da a uno el documento, el acta firmada de matrimonio. Pero, ¿qué sí protección? Digamos, yo casada y doña María no casada. Y las dos tenemos un hijo. Y a las dos nos dicen los señores que no son hijos de ellos. ¿Qué pasa con mi hijo y qué pasa con el hijo de doña María? Yo casada, ella no casada. Se les hace, bueno. Si están reconocidos ambos por el papá, sí se puede. Milagro, óigame, los dos hombres dicen que los hijos no son de ellos. Ahora, la respuesta para todos me extraña, si ya vieron derecho civil, ya vieron que no puedo dar nada por sentado. La ley regula, hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido. Y yo les digo, punto y coma, aunque de hecho no sea así. A mis alumnos de preparación de privado. Fíjense cómo es la ley. Hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido. La señora tendrá que rogar al señor y demandarlo en paternidad y filiación en un ordinario, que se practique el examen de ADN. Yo no. ¿Necesito yo la presencia de mi esposo, de mi cónyuge, para inscribir el niño en el Registro Nacional de las Personas? No. Yo solita con mi documento personal de identificación lo voy a inscribir. Ahora, entonces, ingresan, ya ven que estoy casada, inmediatamente el menor, mi hijo va a llevar el apellido del papá, aunque sea en lo que en lo que se averigua. Si es el caso, ya pasaron 10 años y si uno de abogada quiere detener el caso 18 años, lo hace. Un juicio ordinario es lo peor de esta vida, pero bueno. Entonces, eso y más cuando los hombres hacen el reconocimiento de buena fe, creyendo que sí son hijos de ellos. Y les digo porque yo tengo un caso, 2 hijos no son del señor, 22 años estuvo engañado creyendo que eran sus hijos y no lo eran. Entonces, ¿y cómo se puede? Ay, no, fíjese que ya no los quiero reconocer. Ya no, mejor quítese el apellido. No, tiene que iniciar un juicio ordinario de impugnación de paternidad y filiación. Otra forma de cómo protege el matrimonio, porque es una institución. Si fallece, digamos que doña María está en estado de gestación y de 3 meses, su esposo fallece, dejando una gran herencia. Ella está casada. El esposo de doña Esperanza fallece, no están casados y también tiene millones y no hay testamento en ninguno de los dos. ¿Qué pasa o qué diligencia debe de realizarse en ese caso? Hay que realizar un proceso sucesorio intestado, que puede ser judicial. Mario, antes del proceso sucesorio, no puedo irme al proceso sucesorio sin declarar un derecho. Primero, hay dentro del decreto 54-77, ley reguladora en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, tenemos como trámites reconocimiento de preñez y reconocimiento de parto. Entonces, la pregunta aquí es del millón. Si la ley establece, el propio código y la constitución le dan plena validez y protección a la unión de hecho, saben ustedes que las mujeres unidas, aún que la unión de hecho declarada, no pueden llevar diligencias de reconocimiento de preñez y de parto. Este derecho está limitado solo a las mujeres casadas. Entonces, para aquellos que dicen, ay, si solo es un papelito,
No, usted no sabe lo que es ese papelito. Si solo es un papelito, les digo yo, fírmeme una hoja en blanco, pues. A los que me dicen así, ay, si son los típicos, los hombres, ¿verdad? Digamos, ustedes no, porque ustedes son pues, muy fieles y todo, y responsables, pero todos los hombres que les dicen a las patojas, si a ustedes les está sonando eso aquí en el oído, que les están diciendo, ay, no, estoy con ella, pero solo es un papel. Yo no la quiero. Le está diciendo una gran mentira. Primero, déjeme decirle que le está diciendo una gran mentira. Y segundo, no solo es el papelito. Fíjese que no. La señora, si el hombre la odie, haga lo que quiera. Si no tiene testamento, tiene derecho a la mitad de sus bienes al fallecer. Pero en este caso, en que les estoy mencionando, la señora quedó en estado de gestación casada. No hay ningún problema. Su hijo, y digamos que ella se casó con el señor y el señor tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Y aquellos diciendo que alegre ya nos quedó la mayor parte a nosotros. No, 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 no. La sucesión intestada, ella comienza las diligencias de reconocimiento primero de preñez. ¿Para qué? Para que un facultativo establezca el tiempo de gestación y vamos a ver si está dentro de los 180 días que establece el Código Civil, pero en este caso no va a ser porque todavía está en estado de gestación. Esto es para los hijos ya nacidos. Entonces, se va a dar ya al reconocerse el tiempo que tiene de gestación, pues tampoco que tenga de gestación 2 meses y el señor se murió hace 6, ¿verdad? Aunque esté casada, ¿no? O sea, la mate no va a encuadrar la matemática, ¿verdad? Entonces, pero si está dentro del plazo, digamos que sí es su hijo. Bueno, se da ya una vez reconocida la preñez, se comienzan las diligencias cuando la señora dé a luz para reconocimiento del parto. ¿Y qué va a pasar cuando se emita la resolución notarial homologada judicialmente de reconocimiento de parto? Que en automático el menor de edad va a ser reconocido con el apellido de su papá. 2, ya estando reconocido con partida de nacimiento en mano, entonces sí, como dijo el compañero, voy y realizo un proceso sucesorio intestado. Entonces, de conformidad con la ley, que ya va a suceder a los hijos quienes heredan en partes iguales, tantos hijos hayan, y al cónyuge supérstite que no tenga derecho de gananciales en un 50%. 50% para la esposa y 50% para 8, 20, 15, 10 hijos. Ella se queda con el 50%. Y si tiene 8 hijos, ¿cuánto les va a tocar de un 50%? ¿Será que solo es un papelito? Ay, no, solo es un papelito. No, solo es un papelito. Allá va seguro social. El derecho al dinerito del seguro social y a que los hijos para los beneficios del seguro social. Las prestaciones laborales. La ley establece el Código de Trabajo que corresponde al cónyuge o a los hijos incapacitados mitad. Pero si todos los hijos están grandes, todas las prestaciones laborales, todas, absolutamente todo ese dinero es para la esposa. Igual que el dinero que esté en el Seguro Social, igual que el dinero que pueda estar en Montepío. Es que solo es un papelito. Tengo ¿Sí? una pregunta. ¿No importa el régimen en el que uno esté casado? No importa, para derechos, no importa, Sonia. Importa el régimen para los bienes. Ah, ok. Y si ustedes creían que gananciales era el régimen más bonito para casarse, aquí les voy a sacar de la duda. Ese es el peor régimen. Los y las que se vayan a casar no se casen en ese régimen. Para eso cásense en mancomunidad absoluta, porque es mejor que gananciales
fíjense. Es mejor porque no nos enseñaron lo que hicimos durante el matrimonio. Y yo así, ajá, sí. Cuando examino privado, yo digo, ¿de verdad? Fundamento, si solo es eso. Punto y coma. Como no terminan de leer o no leen integral, además harán suyos por mitad los frutos de bienes que hubieran tenido por X tiempo. O sea, si Sergio tuvo, antes de casarse, un edificio con 10 locales. Sergio lo tiene desde hace 10 años antes de casarse. Y entonces le dicen a Sergio que se case en gananciales porque eso solo le va a entrar en cuanto a lo que él tenga durante el matrimonio. Y Sergio cobraba por ese edificio rentas mensuales de 10,000 quetzales por local. Imagínense cuánto viene cobrando Sergio desde hace 10 años. Cuando se divorcie, tiene que darle la mitad de esas rentas a la señora, porque los frutos son frutos naturales y frutos civiles. Y los frutos civiles son las rentas. ¡Qué lujo, ¿verdad? ¡Qué lindo el régimen! Y a santo de qué le va a dar usted dinero a un señor o a una señora que ni siquiera conocía cuando usted ya tenía el bien, a menos que usted quiera, pues, ¿verdad? No, Lidia, es que mire, yo estoy enamorado, enamorada, todo lo mío es de ella, todo lo mío es de ella, entonces, el amor. Ay, uno como abogada se les cae bien. Uno dice, ¿será que le digo? Licenciada, disculpe, ¿y si se casan por bienes separados? Allí sí. Allí, no te digamos que en la... ¿cómo se llama? Al momento de la partición, usted dice no tiene derecho. Vamos a ver. Ay, mis patojos. Pero lo bonito de estudiar es esto, ¿verdad? Porque uno no dice, ay, pero yo lo creía así, mejor ya no me caso, mejor no tengo nada. Sucesión intestada. Vámonos a la sucesión intestada, patojos. Establece la sucesión intestada o la ley manda o llama a suceder, aceptación de la herencia, no, aquí está, de la sucesión artículo 917 y vamos a buscar la sucesión intestada. ¿Ya? ¿Patojos? ¿Ya la tienen? Sí, licenciada. Artículo 1068. Perdón. Sucesión intestada. Casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar. 1. Cuando no hay testamento. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos los bienes en legado. Habiendo testamento, hay bienes que no están plasmados en el testamento. Es decir, yo hice mi testamento en el 2005 y hasta esa fecha incluí los bienes que tenía en el 2005. Pero del 2005 para acá adquirí otros bienes y me muero mañana. Entonces, la sucesión será parte testamentaria y parte intestada por los bienes que no quedaron en el testamento. Por eso uno debe de actualizar su testamento cada vez que adquiera, aunque sea un vaso. ¿Oyeron? 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Ahora vamos a ver a quién llama a suceder la orden de la sucesión intestada, artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho de gananciales, quienes heredarán en partes iguales. Al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho de gananciales. Bueno, si yo tengo 3 manzanas y me como una, ¿cuántas me quedan? 2. Si tengo 3 regímenes y quito el de gananciales, ¿cuánto me quedan?
dos. Comunidad absoluta y separación absoluta. ¿Cuál es la ventaja de gananciales? Por eso les digo que es el régimen, pero es que más desgraciado. Aquellos dos regímenes los tienen que discutir. Aquí, ¿por qué regula que no tenga derecho de gananciales? Miren, y esto yo lo aprendí a punta de palo. ¿Saben por qué? Porque en el examen de notariado de jurisdicción voluntaria venía un caso. Doña Juana López, decía, quien está casada en régimen en comunidad de gananciales, se presenta a su despacho para que realice el acta de requerimiento. Y todos, incluyendo su servidora, va en los medios de prueba a pedir que la señora, en la partición y todo lo demás, con gananciales, cero en la parte práctica. No teníamos por qué hacer o consignar a la señora porque ella ya tiene su 50%. A los que hay que declararles a los otros dos, a gananciales no. Entonces, cuando uno lleva un proceso sucesorio con alguien que está casado en gananciales, uno le dice 5, 10, 20 veces. A ver, señor, a ver, don Juan, cuando se da la audiencia de junta de herederos, que es decir, donde se juntan los herederos, no declaratoria de herederos, no, junta de herederos. El señor, usted va a decir, señor juez o señora juez, vengo a hacer uso de mi derecho de gananciales. Repita conmigo, se los juro que uno entrena a las personas para que no digan una palabra de más, ni de menos, porque solo con decir eso, señor juez, vengo a hacer uso de mi derecho de gananciales, ya la herencia se parte a la mitad y queda en discusión la otra mitad para los hijos, todos los 20 hijos, 30 hijos que hayan. Entonces, si está en separación, no hay testamento, ahí ya le contestó el artículo 1078. Ya vamos a ver los regímenes y van a decir, en mi vida me caso yo en gananciales. Porque si usted tiene sus rentas, si usted tiene ahí sus bienes, imagínese que usted tenga un taxi y usted tiene le sacan a la hora del divorcio, le sacan la tarifa que usted ganaba mensual y tiene que dar frutos de eso. ¿Qué le parece? Lindo gananciales, ¿verdad? No, el mejor régimen para casarse, patojos, es separación absoluta de bienes. Pero... Licenciada, una pregunta, disculpe. Y si uno adquiere herencias de los padres, también ellos pueden reclamar por esa herencia. Herencia, perdón, no le entendí la pregunta. Póngale que mis papás me dejaron mi herencia, ¿verdad? A ver, María, póngale. ¿Cómo quiere que me ponga? Ay, disculpe, licenciada. Que mis papás me hayan supongamos que mis papás me hayan dejado una herencia. Los bienes mi esposo puede... Eso no. Ni los bienes heredados, ni los bienes que usted haya obtenido como consecuencia de una indemnización o como consecuencia de un seguro. Eso no. Eso lo regula la ley. Basta con que lo lean, patojos. O sea, que ya me preocupé porque entonces no sabemos alguito de esto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos para emparejarnos por el tiempo que perdimos. Pero la verdad es que es necesario tocar algunos temas que ustedes no saben y o que se los enseñaron, pero no, licenciada, no me los enseñaron. Y como siempre tiene lo anterior, ¿verdad? O sea que ahorita, cuando vean derecho administrativo y les pregunten qué es Estado y no contesten, van a decir, es que no nos enseñaron en teoría del Estado que era Estado. No lo vimos. Es más fácil echarme la culpa que suerte, ¿verdad? Bueno,
porque es la primera pregunta que les van a hacer en derecho administrativo y es donde ustedes van a sufrir una tercera parte de su vida en la carrera. Y la primera pregunta, ¿qué es Estado? Así que ojo con los que llevan teoría del Estado y los que ya llevaron, repasen, ¿verdad, Sergio? Andrea, Manuel. Entonces, ya dijimos cómo protege el matrimonio. Si estoy casada, tengo derecho a la sucesión hereditaria, a mi 50% por default. Si estoy en estado de gestación, tengo derecho a que se reconozca mi hijo y que tenga el apellido del papá y obviamente tenga derecho a la sucesión. Tengo derecho a demandar alimentos para mí. Si salgo embarazada, tengo al bebé y el señor dice que no es de él, la única prueba en contrario es el examen de ADN y que vaya a un juicio ordinario de impugnación y vaya a ver cómo le va. Las prestaciones laborales del señor y de la señora también, porque en el caso que sea yo la fallecida, las prestaciones ¿cómo se llama? Serían para mi cónyuge, ¿verdad? Y así otros y tantos derechos a los colegios de profesionales, el beneficio al cónyuge, cuando declaran en estado de interdicción a una persona incapaz, el primer lugar quien tiene para decidir qué pasa con uno es el cónyuge. Si uno se muere, por muy que sea la mamá y el hombre lo quiere hacer a uno pedazos y mandarlo allá por Quetzaltenango, por donde lejos, para que no ponerle flores a uno nunca más en la vida, se lo llevan a uno. Y la mamá, déjeme mi hija, nada, allá va el cónyuge. Entonces, patojos y patojas no es solo un papelito, ¿oyeron? Les digo porque tienen la idea de no hacerlo porque solo es un papelito o de decir o le están diciendo a usted en su cabecita de que solo es un papelito. Miren, nosotros conocimos a un señor, de hecho yo pensé que doña Flor era su esposa. Bueno, el señor con posibilidades económicas se murió, le dio un infarto. Él te llevaba casi 20 años con doña Flor. Doña Flor no pudo ni siquiera entrar al velorio, a la funeraria. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Quién era la que estaba allí diciendo qué hacer y qué no se hace? La cónyuge. La esposa. Entonces, si no quieren a la esposa porque es una vieja cacatúa, porque es de lo peor, porque reclama, no se calla, porque, miren, está de verdad, el divorcio ya ni siquiera se tiene que estar rogando para que uno se divorcie. Si no me das 100,000, no te doy el divorcio, no me des nada, no te preocupes, si esta cosa es unilateral, o sea, eso sí, un juicio ordinario le va a salir un poco caro, pero los errores se pagan y se pagan en efectivo. Y después, pero abogado, ¿por qué me cobra tanto? ¿Acaso que no lo mandó a casarse con la bruja? Pues yo no lo mandé a casarse con ese señor. Entonces, si quiere divorcio y usted sabe con quién está casado, pero háganlo, patojos y patojos, la verdad. Uno hay que tener en orden su vida. Bueno, ya sabiendo entonces y ya teniendo ejemplos de que me protege con alimentos y todo lo demás, quiero saber si tienen alguna duda a qué se refería ese aspecto, la definición de derecho de familia. A mí solo se me entrecortó una parte, licenciada, y yo me quedé en instituciones, aquellas que tutelan, garantizan o protegen cualquier, y ahí me quedé, se entrecortó, disculpe tanta molestia. Que protegen a la familia. Ese es en instituciones, porque usted nos estaba definiendo qué eran instituciones. Instituciones son aquellas que tutelan, garantizan o protegen a cualquier familia. Las relaciones jurídicas que hay entre el núcleo familiar. Gracias, licenciada. Bueno, ahora vamos a ver las teorías del matrimonio. Las teorías del matrimonio.
Las teorías del matrimonio tenemos 3. Una, dice el matrimonio es un contrato. 2, dice que el matrimonio es un negocio jurídico mixto. Y la vamos a dejar con un asterisco. Comencemos. La primera, dice que el matrimonio es un contrato. ¿Quién cree que el matrimonio es un contrato y por qué? Porque es hecho por un abogado o una persona competente que... Por un abogado. Vuélvame a leer el artículo de la Constitución, Jonathan, el que leyó. Por un notario. Por un notario. Exactamente. Exactamente. Los abogados litigamos y los notarios cartulamos. Está... Bueno, entonces, Jonathan dice que es un contrato porque es faccionado por un notario. Bueno, es un contrato, licenciada. Perdone. Perdone, todavía no ha terminado su intervención, Jonathan. Entonces, Jonathan dice es un contrato porque lo facciona un notario en un documento que es un acta notarial y es uno de los instrumentos que redactan los notarios. ¿Por qué más, Jonathan? Porque va con su consentimiento y van los dos. O sea, van los dos. Bueno, hay consentimiento. Muy bien. Patojos, por favor, ahorita no escriban en el chat porque está contestando el compañero y es una falta de respeto. Entonces, hay consentimiento. Si yo me voy al artículo 1517, hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y si me voy al 1251, establece que el negocio jurídico requiere para su validez consentimiento que no valezca de vicio, capacidad de quien declara su voluntad y objeto lícito. Bueno, entonces usted me dice, hay consentimiento, cumple con uno de los requisitos del artículo 1251, que es el... Bueno, ¿por qué más? De ahí solo porque se están casando, entonces están firmando un... No sé cómo son los reglamentos del... Cuando uno se casa, pero le dice todo lo que tiene que cumplir el hombre. Las obligaciones son, en el acta se leen del artículo 108 al 112. Entonces ya él ya está como... Ay, como no sé cómo explicarlo. Bueno, entonces usted sí cree que hay elementos, digamos, contundentes para creer que el matrimonio es un contrato. No contrato, pero es algo que lo protege más a la mujer que al hombre. Pero entonces no sería contrato, porque contrato hay igualdad en la contratación. Licenciada, disculpe, ¿puedo intervenir un momentito? No, mi linda, permítame que hasta que Jonathan ya no intervenga, entonces por respeto damos la palabra. No tenga pena, yo le voy a dar la palabra. Ahí quedamos, Jonathan, para poder dar la palabra a alguien más. Sí, licenciada, disculpe. Muy bien, Jonathan. Sí, compañera Gloria Leticia. Licenciada, buenas tardes, mucho gusto, compañeros. Buenas tardes. Estaba leyendo yo aquí en el artículo 79, donde dice que se funda el matrimonio en igualdad de derechos. Entonces no podría ser que tiene más derechos la mujer y menos el varón, sino que es un acuerdo mutuo. Además, es un contrato porque es un acuerdo entre 2 civiles delante de un notario, ¿verdad? Y entonces estamos, dice que ellos se comprometen a cumplir recíprocamente y a respetar y cumplir con las condiciones que se adquieren, ¿verdad? ¿Dónde está regulado eso, Gloria, de que se comprometen recíprocamente a cumplirlo? Denme el fundamento. Es que como yo estoy casada, entonces yo me acuerdo que algo así es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Que uno se compromete y va a cumplir, ¿verdad? En el acuerdo que quedan, ¿verdad? De serse fiel y de respetarse y de apoyarse.
yo que a usted le voy a pedir de regreso el dinero a ese notario, fíjese, porque la ley no regula eso por ningún lado. Si yo leo las formalidades del acta, en las formalidades se hace el Código Civil, regula las formalidades del acta que debe de llevar y en él se establecen las obligaciones y derechos que surgen del matrimonio. Por ejemplo, el derecho de la mujer casada de usar el apellido del hombre, de agregar, solo que no sé por qué, pues aquí se toma como que yo, eso es, Dios guarde, yo tengo que usar ese apellido porque si no yo no soy nadie o yo no soy nada. Y bueno, yo respeto quien lo quiera hacer, pero la verdad, mis estimadas alumnas, que no es necesidad que lo hagan. Vamos con lo que decía Gloria. Gloria dice que a ella le leyeron que se comprometían recíprocamente. El artículo 93 establece las personas civilmente capaces que pretenden contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente, ya sabemos quién es, de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento a cada uno de ellos legalmente identificados. Declaración sobre los siguientes puntos que hará constar en el acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren. O sea, la pregunta, ¿debe de consignarse el nombre de los abuelos? No, solo si eso sí lo saben. Yo nunca los consigno porque hay que leer todo eso ahí en el acta. ¿Quién es hijo de tal y tal? Y de tal y tal. ¿Y quién es nieto de tal y tal? Pues no, si la ley no lo obliga, pues no lo hago, ¿verdad? A los papás sí. No tener ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio. Recuerda que están bajo juramento, ¿verdad? Es el primer punto del acta. No tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no lo hicieron antes presentando escritura pública. De capitulaciones matrimoniales. Si no lo hicieron antes como gente ordenada, ir primero con el notario que los va a celebrar el matrimonio y constituir las capitulaciones, tener el testimonio de la escritura y consignarlo en el acta. Si no, allí mismo en el acta se establece que se están contrayendo matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Y la ley es tan benevolente que para aquellos notarios que omitan esto, si se omitió el régimen, tienen un subsidiario que dicen, bueno, si no se consignó, se entiende que es gananciales. Seguimos. Que adopten, si no presentaron escritura pública matrimonial, y manifestación expresa de que no están legalmente unidos con tercera persona. Luego tenemos los menores de edad, que ya no. Contrayente que fuera casado, contrayente extranjero. La constancia de sanidad es así, ya la sabemos pues, en una enfermedad contagiosa. Artículo del 97 con la constancia. Cuando redactemos el acta de matrimonio, pues allí van a tener ustedes que saber por qué deben de tener cuidado con ese punto. El 97 establece que deben presentar constancia de sanidad. Obviamente se entiende que esta reforma se dio cuando surgió el VIH-Sida. Entonces, antes uno se casaba pues sin problema. Y cuando ya tienen, salvo que tengan, dice, pues ya relaciones de hecho. Claro que uno no lo va a decir en pleno acto, ¿verdad? Protocolario. Tercero, como notario manifiesta, los otorgantes manifiestan o los contrayentes que no es necesaria el acta de sanidad a la que hace relación el artículo 97, toda vez que desde hace 5 años mantienen relaciones de hecho. Y la señora vestida de blanco, la señorita y toda linda, uno lee el acta porque uno debe de salvaguardarse como notario, pero lo coloca con una flecha roja que uno sabe que no debe de leer eso, se lo tiene que saltar. Luego tenemos la constancia del acto. Ya se imagina usted en plena acta la mamá de la novia viendo que su hija casta y pura y el notario diciendo, ¿y la notaria desde cuándo? No, eso no se lee.
La constancia del acta o del acto. ¿Por qué creen que el artículo o que la ley prevé en el artículo 100 que se debe de entregar? ¿Para qué sirve el acto civil, de la celebración del acto civil? ¿Para qué sirve esa constancia? Para inscribirla en el RENAP. No. En el Registro Nacional de las Personas, disculpe. Para llevar el acto religioso de ceremonia. Es uno, si no entrega, pero nosotros estamos legales, Pato, o sea, vamos a lo legal. Porque el Código de Trabajo regula que por el matrimonio nosotros tenemos licencia con goce de salario de 5 días. Para eso, para presentarla al patrono y que me dé mis 5 días de goce de licencia. Patojos, me extraña. Busquen el Código de Trabajo, licencias con goce de salario. Entonces, luego la compañera que dijo para llevarlo, o Sergio que dijo llevarlo a RENAP, no Sergio, quien lo lleva a RENAP somos nosotros, los notarios, quienes realizamos los avisos y de forma electrónica, con usuario y contraseña, ya ni los procuradores. Deberes y derechos es a lo que decía la compañera Gloria, creo que era. Artículo 108, apellido de la mujer casada. No, qué lindo esto, ¿verdad? Mire, oiga, qué bonito, qué bonito. Por el matrimonio, la mujer tiene derecho. Subrayen la palabra derecho. Eso es una norma subjetiva, una norma facultativa. No es una norma imperativa. No es como pedir alimentos. Tiene derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Agregar a su apellido el de su cónyuge. Digamos que el apellido de doña Marta Julia Castillo López, el de su esposo es Pérez. Ella adopta Marta de Pérez. O sea, tiró por la borda el apellido de la mamá y del papá, pero de una. Pero además cometió un gran error y comete un gran error. Agregar el prefijo de. ¿Dónde regula? No sé dónde establece que hay que agregar antes del apellido el prefijo de. Agregar es como lo hacen en las señoras en Estados Unidos. Michelle Obama. No dicen las norteamericanas Michelle de Obama, ¿verdad que no? No, es que ellas sí entendieron, ¿verdad? Ellas sí. Hillary Clinton, ¿verdad? O sea, Hillary de Clinton, no. Melanie Trump, no, de Trump. ¿De dónde? Y nosotras, Silvia de Putin. Una cosa. Silvia de Messi. Pero ni de esos fulanos me pondría yo el prefijo de, fíjese. El prefijo de, y hablando ayer con un catedrático mío de años, es magistrado de una sala, compañera, ya lo quitó, él es magistrado presidente de una sala corta de apelaciones y me dice, mira vos, cuando uno les dice, ¿ves? Incluso se molestan, porque él da notariado y les dice, mire, cuando están viendo jurisdicción voluntaria, la identificación de persona, todas, ustedes no se llaman como las inscribieron en el registro civil, según el artículo 4, porque lejos de agregar, le colocan el prefijo de. De es de pertenencia, de propiedad. Entonces, es como que yo diga, ¿de quién
es este teléfono? Mío. Y como es mío, yo lo puedo tirar, yo lo puedo quebrar, yo lo puedo patear, yo puedo hacer lo que se me dé la gana con él porque es mío. Si usted se dice de un señor, no esté entonces después llorando o haciendo mil cosas porque la maltratan, porque usted misma está diciendo que es del fulano. Número 2, imagínese. A mí no me da vergüenza decirlo, pues uno aprende a punta de caerse. Yo me casé, me divorcié y me volví a casar, no entendí, ¿verdad? Pero aún no pasa. Nunca usé el apellido de mi primer esposo, que es el papá de mi hija. Pero imagínense que lo hubiera usado. Él era Godoy. Y yo en todas mis relaciones familiares, ay, Silvia de Godoy, por todo el mundo, Silvia de Godoy. Ay. Después dirían en el pueblo, me divorcio, ¿verdad? Me divorcio, me vuelvo a casar. Y el nuevo esposo es Córdoba. Y empiezo yo con la misma letanía. Silvia de Córdoba, mucho gusto. Y usted no era de Godoy. Ay, es que me volví a casar. O sea, ¿qué necesidad tiene la gente de saber los maridos que uno lleva encima? ¿Cuántas veces han oído ustedes a Suri Ríos? ¿Cuántas veces han oído a Suri Ríos ustedes utilizar el apellido de los maridos? Y lleva como 5 o 6, no sé cuántos, muy su derecho tiene y puede llevar 20 si se le da la gana. Y es mi derecho, ¿y qué? Pero hay inteligencia emocional, patojas. O sea, a mí no me hace señora llevar un apellido de casada, ¿me entiende? Y unas se enojan. Una señora, y le digo señora porque no es mi amiga, me devolvió la tarjeta de invitación de la graduación que yo le hice de mi hija porque le consigné sus apellidos. Es como que ustedes son cuates aquí, compañeros, y Andrea Ochoa, ay, pero y Andrea, pero que no le puso el Cartagena, y que la llamen, ¿sabes qué? No voy a ir porque no me pusiste el de Cartagena. ¿Cómo es posible que me faltes el respeto de esta manera? Miren, yo me quedé. Mano, ¿es en serio? Le dije. No, hombre, no tengas pena, rompela, le dije, rompela la invitación, porque te la voy a devolver, me dice. Le dije, rompela, ya no vayas nunca más, no te quiero ver nunca. Sergio quería intervenir, lo escucho. Licenciada, es que realmente esto se da por derecho consuetudinario, porque como es una norma social que se lleva desde las épocas de la colonia, el que las mujeres utilicen eso, muchas veces utilizan como le digo, como derecho consuetudinario. ¿Qué me dice de las abogadas? ¿De que no utilicen su nombre No. el apellido? ¿Qué dice de las pues realmente abogadas que siendo abogadas, sabiendo derecho, utilizan el prefijo de? Está bien quien no sabe, porque, ¿verdad? Y no tiene, pero quien no sabe. Bueno, la idea, Patojas, es a lo que quiero llegar es que usted no debe de agregar el prefijo de, sino agregar el apellido de casado per se, como establece la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te llamas? Si es que usted tanto quiere ahí, pues, lucir el apellido de casada, es que, miren, ¿y por qué los hombres no se agregan el apellido de uno? Si hay libertad de igualdad, ¿por qué no se el señor más bonito que usen el apellido andino, a que yo utilice el Córdoba? 1000 veces más bonito. Entonces, la prueba que les doy es que ahí está la señora Suri Ríos. Nadie nunca ha escuchado que diga de, porque la señora se siente autosuficiente, sabiendo que vale por sí sola, se pare donde se pare. Yo no digo que estoy de acuerdo con ella, ni que nada, no. Me estoy refiriendo la señora Telma Aldana. ¿Cuándo se presentó ella? No, yo creo que el señor, y está casada, el señor tendría que decir de Aldana para que lo conozcamos, porque no, ¿verdad? Pasaría desapercibido el señor, pero ¿será que la señora pasa desapercibida? No. Entonces, mis estimadas alumnas,
hacerlo, pues de modo, pero nada más les recuerdo que el error no es fuente de derecho. ¿Oyeron? Y mientras usted usa el de Rosales, el de López, el señor anda con pilín, balán a saber y con quién. Yo aprendí la primera vez que cuando a mí me preguntan por mi cónyuge, yo contesto de la siguiente manera. Dice él que trabajando. ¿Por qué? Porque yo no sé si dónde anda y lo que quiere es burlarse de mí, ¿verdad? Y yo les diga, trabajando. Y dentro de ellas hay tan tontas, y lo acabo de ver. Entonces, para no caer en ese que no se burlen de mí, yo les digo, dice el que trabajando, ¿verdad? O sea, yo no. Y voy a estar yo de Córdoba. Ya me dio no sé qué. No. O sea, no. Vieja amargada, feminazi, feminista, pues como quiera, pero así es. Yo valgo por mí, no porque, ay, es que para que digan que estoy casada, yo valgo. ¿Y qué? ¿Y si no estoy casada y me da la gana de tener otro marido? ¿Qué? ¿Y si después del otro tiene otro? ¿Y qué? Ahora. Licenciada, muchas gracias. Eso pues nos alienta, ¿verdad? Lo que usted está diciendo. Y como usted bien decía, por falta de conocimiento, a veces pues, ponemos esos nombres, ¿verdad? Y apellidos, pero sí usted tiene toda la razón. Muchas gracias por decirlo. El apellido, vaya Belinda, déjeselo para los hijos. Sus hijos sí que lleven el apellido para que tengan la afiliación y tengan todos los derechos, demanden alimentos. Ustedes demanden alimentos. Y miren, y hay uno para hacerlo así más todavía, demandar alimentos y no me agrego mi apellido de casada. Les juro que podría demandar alimentos y no agregar para que le den más cólera todavía. No, es que la yegua no era arisca, para todo la hicieron. Bueno, entonces, creo que ya entendimos todas las formas de las cuales el contrato, que no puede ser un contrato, por lo que ya explicamos. Ahora, un negocio jurídico mixto. ¿Quién cree que es un negocio jurídico mixto? Para eso lea el artículo, a ver, Jonathan, léame el artículo 1251. Porque Jonathan dijo que era un contrato. Entonces, ahora lo voy a confundir más. (1251) El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento, que no adolezca su vicio y objeto. Que no adolezca de vicio, o sea, simulación, violencia, intimidación, error, dolo. Sí, perdón, licenciada. Que no adolezca de vicio y objeto lícito. Bueno, entonces en este caso hay capacidad legal, sí, solo se pueden casar ahora los mayores de 18 años. El objeto es lícito, sí, el matrimonio es lícito. No hay vicio en el consentimiento, es decir, no me estoy casando con una pistola acá, no me estoy casando, digamos, sí puede haber error en el matrimonio, lo vamos a ver, la causa de anulabilidad, cuando se dan estas bodas por internet, y aquí ustedes me ven, bueno, yo los veo, pero la señora se casó, y que si cuando el señor vino ya mandó un mandato, uno se puede casar por un mandato, ahora tiene que ser un mandato especial. Entonces le mandó el mandato al hermano, entonces ella, quien compareció al acto fue el hermano. Cuando apareció el señor en silla de ruedas, sin sus dos piernas, porque se las habían, él perdió sus piernas en una misión allá en Irak. ¿Hubo error allí o no? ¿Hubo dolo allí o no? Yo soy la primera en pedir la anulabilidad del matrimonio, porque si me lo dice y yo, sabiéndolo, lo acepto, está bien, pero que me diga que está bien y yo lo miraba siempre aquí, todo bonito y sin piernas. Entonces, allí hay error o puede haber dolo, ya lo vamos a ver. Entonces, a ver,
Jonathan ya leyó. Jonathan, ¿es contrato o es negocio jurídico? Negocio jurídico. Ya vieron, les dije, lo voy a confundir más. Sergio, ¿es contrato o es negocio jurídico? Para mí es una mezcla de los dos, porque los dos se cumplen en este sistema. Es una institución, como dice la compañera Kembly, pero para mí... Perdone, Kembly, disculpe, quedamos en que cuando se le pregunta a un compañero, nadie más comenta. Por favor, respetemos. Usted quiere hacer notar que sabe, ya yo le voy a dar la palabra para que usted lo haga, pero respetemos al compañero que está contestando y no interfiramos en su respuesta porque no es nada agradable. Y aquí estamos para aprender. Perdón, pues sí, licenciada, pues para mí es mixto porque cumple los dos requisitos que aparecen por ser un negocio jurídico y por ser un contrato, por ser faccionado por un notario. Y es un negocio jurídico porque existe una declaración de voluntad, un consentimiento que no adolece de vicio y objeto lícito. A ver, los contratos, 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear dos o más personas. 1517. Trae dos. Qué alegre, ¿no? Los hombres estarían felices. El 1517 dice hay contrato cuando dice no, regula. Perdón, regula. Hay contrato cuando dos o más personas. A ver, cuando dos o más personas. Uh-huh. Entonces, Sergio, dos o más. Pueden haber tres. O sea que yo me puedo casar con dos. No, legalmente no. Pero allí eso sería bigamia. Dos, pero y no el artículo establece, hay contrato cuando dos o más. Desde allí, matada la teoría, no puede ser contrato. Pero un contrato puede ser entre dos personas. Pero la definición es entre dos o más. O sea, es que el contrato le da a uno la facultad de poder realizar un contrato con más de dos personas. Pero un contrato, si no caeríamos en la situación de que un contrato, una sociedad de dos personas que hacen un contrato, no podría hacer contrato porque tendrían que ser más de dos personas para poderlo registrar. Uh-huh. La definición es tal cual. Y a la letra muerta de la ley no le puedo hacer nada. Los contratos no son solo entre dos personas. Son 3, 4, 5, 6, 7. Y el matrimonio es entre dos personas. Desde allí ya no puede ser contrato. Punto número 1. Punto número 2. Jamás podría ser ni un contrato ni un negocio jurídico porque el matrimonio no lleva el elemento esencial de todo contrato y de todo negocio jurídico, que es el animus lucrandis, o sea, el ánimo de lucro. ¿Quién hace contrato solo porque le da la gana? Si usted hace un contrato de arrendamiento, usted como arrendante, es porque usted necesita recibir rentas y el arrendatario necesita un lugar donde vivir. Vamos a una compra-venta. Usted vende porque necesita el dinero de un inmueble que no le sirve y hay otra persona que necesita la casa, pero no necesita el dinero. ¿Me explico? Entonces, siempre existe ese animus lucrandis y el matrimonio no debería de llevar ánimo de lucro, aunque muchas veces lo es. El matrimonio no lleva ánimo de lucro. Y atendiendo al artículo 78,
la compañera que contestó a medias, es una institución social por disposición de ley. Esa es la siguiente teoría. Les dije agreguen asterisco, ¿verdad? Tercera teoría, el matrimonio es una institución social. Y esa es la que adopta Guatemala porque el artículo 78 comienza a su acápite indicando que el matrimonio es una institución social. Ahora los sistemas del matrimonio. Tenemos un sistema religioso, un sistema civil y un sistema mixto. El sistema religioso es aquel que establece que el matrimonio tiene validez cuando existe una ceremonia religiosa. 2, la teoría del sistema civil dice, no, el matrimonio tiene vigencia porque se hace solo civilmente. Y 3, una mixta. ¿Cuál adopta Guatemala y por qué? Levanten la mano y yo así les doy la palabra para que no empiecen todas las voces y todo el... ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie quiere...? ¿El civil, licenciada, el sistema civil? ¿Podría? Christopher, ¿por qué el sistema civil? Porque el matrimonio que cobra efectos es el matrimonio civil ante notario. El matrimonio religioso no tiene efectos jurídicos. ¿Y el sistema mixto? Es civil y religioso, que es como mayormente se hacen se celebran los matrimonios en Guatemala. Sí, pero el matrimonio que cobra efectos jurídicos es el matrimonio civil, no el religioso. Por eso pensaría yo que sería el sistema civil el que adopta Guatemala. Aunque la mayoría de... Fíjese, eso es tener seguridad al contestar. Lo quise confundir. No, licenciada, sí, casi que me decía necia usted, ¿verdad? No le estoy diciendo que el civil, hombre. Ya le dije que el civil. 100 puntos, Christopher. 100 puntos porque sí, es creo que es el... No creo que es exactamente. Es el civil el que adopta a Guatemala. Y 2, si se casa con el chamán, si se casa con el pastor, con el cura, con el Mickey Mouse, con los elementos del universo, no. Y da la casualidad que nosotros, y digo nosotros porque yo ya pasé por eso, claro, ahora no, pasé por eso cuando tenía 18 años, pues, ¿verdad? Pero la gente le da toda la prestancia y todo el gasto al matrimonio religioso. Y cuando van con uno para que, fíjese, licenciado, que sí, bueno, yo no cobro menos de 3,000 quetzales por un matrimonio. Porque ya sí, dice que es que la boda, la ceremonia es en tal iglesia, la recepción es en tal lugar. Bueno, si tiene para pagar la recepción, pues que pague el notario, ¿verdad? O sea, eso es simple. Lo que le va a dar validez al matrimonio es lo que yo voy a hacer, negarle a ella en el plazo de 10 días, además de la constancia, tenga su acta de matrimonio, porque eso yo lo hago. Les mando en un sobre a la dirección que me indiquen el acta de matrimonio. Para aquello de que es que no inscribieron mi matrimonio, no, yo mando a sacar el documento. Sí, es un sistema civil. A nosotros no nos importa si usted se casa por iglesia o no, si su boda fue la mejor que la de Kate Middleton, la de Meghan Markle. No nos importa, fíjese. Como Estado de Guatemala nos importa el matrimonio civil. Entonces, pero para efectos de estudio es eso. Y el hecho de que ministros de culto, ahorita Sergio, que ministros de culto celebren el matrimonio, no, Sergio, porque el ministro de culto celebra matrimonio civil, no celebra matrimonio por la iglesia o religioso. El ministro de culto celebra matrimonio como un acta notarial, solo que él no firma como notario, sino que como ministro de culto, con número de autorización de acta
XXX del Ministerio de Gobernación de fecha tal, y lo hace y hace igualita como que fuera un acta notarial. Ya sabía que por eso, por ahí me iba a preguntar, por eso me adelanté. No es que lo conozca, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces, ya vimos, patojos, ya tenemos protección entre los principios del derecho de familia. Cuando se los voy a mandar así, incluso con los cheques, para que ustedes vean, ya está protección a la familia, el artículo 1 y el 47. Ya tenemos la organización sobre la base legal, vimos el artículo 47 de la Constitución. Igualdad de los derechos entre los cónyuges, ahí está en el 47 también. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque igualdad entre los 50 de la Constitución Política de la República, por favor. Artículo 50. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales a la ley. ¿Yo? Muy bien, gracias, Mario. Artículo 50. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son igual ante la ley, tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punida. Mario, no le escuchamos nada, fíjese, se le cortó todo. ¿Alguien más que me haga favor? Creo que Mario tiene problemas con el micrófono. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Bueno, o sea, aquello de que hijos de patio, hijos de granja, hijos de no sé, ¿de dónde se sacaron eso? Hijos de patio, hijos de casa, hijos de ¿qué es eso? Hijo es hijo. Detesto yo que digan, es que no es de matrimonio, es del Señor. O sea, si no quiere que, no necesita ser del matrimonio es del Señor y usted, es de Él, suficiente, igual que lo suyo. Detesto esa porque a quien se ofende es a los menores, o sea, no es justo, es que no es de matrimonio. Pero por eso, como dijo Sergio, tenemos acá las mujeres de que el matrimonio es una cosa que es lo mejor que me puede pasar a mí en la vida y que yo lo tengo que andar diciendo los 4 vientos. No, eso es solo un interés ahí, eso es como tener una tarjeta de crédito, que uno la usa cuando la necesita. ¿Me entiende? Usted tiene ahí la tarjetita de crédito, usted la usa, pero si se quiere casar, que alegre, si se quiere hacer una gran fiesta, haga. Pero yo estoy a favor de todo. De todo, miren, de que si no se quieren casar, que no se casen, de que si quieren hacer una gran boda, que la hagan, de que si quiere tener hijos y ser madre soltera, qué bueno. O sea, de verdad, yo le pregunto a mi hija y le digo, Marisa, ¿cuándo te vas a casar? Ya tiene 21 años. ¿Qué? ¿Estás loca, mamá? No, Marisa no se tener hijos. Ay, no, mamá. No. ¿Y pasármela como te la pasaste vos? No. Qué pereza. No. Yo voy a viajar, pues qué bueno. Tengo otra, mi prima, que tiene 32 años y le preguntan si se va a casar y se ríe de uno en la cara. ¿Qué? ¿Y vos vas a aguantar al tipo que voy a tener yo al lado? No, mamita, no, cada quien en su casa y uno así. Y digo yo, qué bonito, ¿verdad? Ahora, qué bonito. Ya los patojos, qué alegre. O sea, pero a uno tenés que salir de blanco. Casi que sale uno con la mortaja, pues. Puede salir uno muerta de ahí. Tenés que salir de blanco. Cuidadito, salís con una pata más larga que la otra. ¿Qué es eso? ¿Qué darle educación eso a las hijas? Yo a mi hija le enseño a ser libre, a ser feliz, simplemente feliz. Lo que a ella le haga feliz, eso me va a hacer feliz a mí. Si no se quiere casar, que no se case. Si quiere irse a la China
a probar el mundo, que se vaya a la China, yo la voy a ayudar con lo que pueda. Si quiere tener un hijo, porque después me dijo, ah, tal vez tengo un hijo, mamá, tal vez tengo un hijo, tengo tu nieto. Y yo, ay, qué felicidad. Pues, qué bueno, pero si me dice que no, porque ella dice que lo que quiere son 5 chuchos. Bueno, pues que tenga 5 chuchos. No le voy a meter yo en la cabeza, tenés que salir de blanco. No, yo le digo, yo te quiero la universidad, ya lleva 4º año de medicina. O sea, eso sí le digo, de aquí te quiero con ese estetoscopio colgado en el pescuezo toda la vida, pero no que la quiero ver salir de blanco de aquí. O sea, salir de blanco, miren, de veras, piénsenlo, hasta con, eso equivale hasta salir con mortaja a la casa, hasta salir muerto uno, ni lo quiera Dios, no. No, esas cosas no, Pato. Bueno, luego tenemos el ordenamiento jurídico que desarrolla el derecho de familia. Obviamente, como lo hablamos en primer lugar, tenemos el Código Civil, en el libro primero. El Código Civil es nuestro decreto ley 106. ¿Por qué es un decreto ley? Porque fue promulgado en un gobierno de facto. ¿Qué es un gobierno de facto? Es un gobierno que ha tomado el poder por la fuerza, por las armas, es decir, no ha sido electo democráticamente. ¿Quién era el jefe de gobierno cuando se creó el Código Civil y el Código Procesal Civil? Enrique Peralta Azurdia. Cuando entró en vigencia, ya les dije, el 1 de julio de 1964, no obstante, 64, y se creó en septiembre del 63. Esta pregunta, ¿cuál es el decreto de ley? ¿En qué capítulo, qué títulos se regula en el capítulo? Luego, ¿cuál es la fecha de entrada en vigencia? Ya les dije, si no, busquémoslos en vámonos a las disposiciones finales y busquemos el artículo 1000. ¿Ya están? Patojos. 2178, porfa. 2178. Artículo 2178, reformado por el artículo 1 del Decreto Ley 180. Este código entrará en vigor el 1 de julio de 1964. Ahí está. Esa es la vigencia del Código Civil. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? Les va a quedar de tarea hacer su ficha técnica. La ficha técnica es lo que vamos a ver a continuación. El Código Civil tiene 5 libros. Yo los debo de saber y los debo de decir de memoria, con puntos y comas, igualito. Libro primero, de las personas y de la familia. Ojo, libro primero, de las personas y de la familia. Libro segundo, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Libro tercero, de la sucesión hereditaria. Libro cuarto, del registro de la propiedad. Y libro quinto, del derecho de obligaciones, que se clasifican las obligaciones en general y los contratos en particular. Repito, el libro quinto se refiere al derecho de obligaciones, que se clasifica en las obligaciones en general y los contratos en particular. Así me los deben de recitar, o sea, de memoria, y dirían, ah, ya lo hemos visto, eso, ya me sé todo el... Vamos a ver quién se atreve a decírmelos ahorita sí, en un minuto. De la persona y la familia, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad y del derecho de las obligaciones, que se dividen en obligaciones en general y contratos en particular. 100 puntos, Jennifer, muy bien, 100 puntos. Ahora vamos a leer el artículo que ya había dicho Gloria. Gloria, volvámoslo a leer, por favor, el artículo 79, sobre qué se funda el matrimonio, sobre qué base...
Aquí estoy, licenciada. Artículo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Cónyuges. Y en su cónyuges. Y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Muy bien, las formalidades, ya les leí yo las formalidades que debe contener el acta en el artículo 93. Pueden hacerle el llamado allí. Ahora vamos con los impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88 y artículo 89. Artículo 88 y artículo 89, vamos con Ana Lucía Bonilla. Ana Lucía, leamos el artículo 88 y le vamos a agregar estos impedimentos del artículo 88 son nulos. O sea, el matrimonio que se celebre bajo estas condiciones nunca va a nacer a la vida jurídica. A diferencia del 89, que es anulable. Sí nace a la vida jurídica, pero carece de algo que lo daña y entonces se puede anular. El primero se llama impedimentos dirimentes. El artículo 80, dirimentes. Impedimentos dirimentes, son nulos de pleno derecho. Y como son nulos de pleno derecho, no hay plazo para solicitar su nulidad. No importa si es un día, si son 5 años, si son 10 años. No existe plazo. Si les preguntan esto alguna vez, esa es pregunta de examen técnico profesional, ¿cuál es el plazo para pedir la nulidad del matrimonio de conformidad con los impedimentos dirimentes del artículo 88? No existe plazo. ¿Por qué? Porque al no nacer a la vida jurídica, eso es nulo de pleno derecho. Entonces, leemos, por favor, Ana Lucía. Muy bien, licenciada. Artículo 88. Casos de insubsistencia. ¿Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral. Todos, en línea recta, todos, ascendientes o descendientes. Hasta que hasta asco da pensar eso, ¿verdad? Hasta qué aberración. Y en lo colateral. Ajá. Y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. Segundo, los ascendientes. En lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Ajá. Así es. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Es decir, la mamá de mi ex esposo, el hijo de mi ex esposo, el abuelito de mi ex esposo, el tío de mi ex esposo, al segundo grado de afinidad. Ok. Tercero, que ha sido reformado por el artículo 5 del Decreto Ley 218, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Ana Lucía. Pregunta de examen. ¿Pueden en Guatemala casarse los primos? Primos hermanos, o sea, el hijo de su tía, la hermana de su mamá. No, no pueden por las líneas de consanguinidad. ¿Usted se fundamenta en qué artículo? Por los, en el artículo 88, en la segunda, donde menciona de los ascendientes y descendientes ligados por afinidad. En el numeral primero, el segundo. En el numeral. Su primo no es afinidad, su primo es por sanguinidad. Sí, en el primero, por la línea. No, licenciada, me agarró en fly aquí. ¿Cómo que me agarró? ¿Qué es eso que me agarró en fly? Me disculpo. ¿Fly? Ay, ¿puede ser que me agarró en fly? Disculpe, licenciada, no estaba preparada. No estaba preparada, licenciada, me disculpo. Pero nada que me agarró en fly. Al igual que Christopher, Ana Lucía, mantiene su respuesta. Si yo le digo que yo, Silvia Andín,
he celebrado matrimonio de primitos hermanos, donde los apellidos son iguales. ¿Tiene todavía su respuesta? O me dice, Nolita, usted es mentirosa, mentira, me está diciendo por confundirme. Sí, lo sostengo igual por consanguinidad porque entran los lazos. Ok. Fíjense la importancia de los signos de puntuación. Y yo he celebrado no 2 ni 3, muchas bodas o matrimonios de primos. Numeral primero. ¿Y por qué? La respuesta es porque la ley no lo prohíbe. Y el artículo 5 de la Constitución regula que yo puedo hacer todo lo que la ley no prohíbe. Como no sabemos leer, y les dije al principio, ojo con las comas, ¿verdad que se los dije? Tienen impedimento para contraer matrimonio. Los parientes consanguíneos en línea recta, coma, y en lo colateral, coma, los hermanos y medios hermanos. Si hubiera dicho, y en lo colateral, y sin decir los hermanos y medios hermanos, allí sí, nadie en lo colateral, incluso me puedo casar con mi tío. Porque en lo colateral la ley solo prohíbe, en lo colateral tengo hermanos, sobrinos, primos, tíos. Ese es el 4º grado. Yo me puedo casar con mi tío, con mi primo, porque la ley solo me prohíbe con hermanos y medios hermanos. Pero es que eso sí es casarse como con carne chucho, qué horrible eso, pero ¿saben quiénes lo hacen? Lo hacen mayormente las personas que tienen mucho dinero. Y para que el dinero no se vaya de la familia, se casan entre sí. Pero deje eso, no solo los que tienen dinero. Yo tengo primos pelados, el Julián y la Lesbia, no tienen de quedarse muertos, se casaron, la familia les cayó encima, ¿cómo es posible? Ustedes, qué barbaridad, y no sé qué, y miren, casi que los destierran y le echaban maldiciones. Yo les dije, bueno, les digo yo, qué bonito, si fueran millonarios estuvieran aplaudiendo, pero como son pobres los están masacrando. Pues allá cada quien y que entregue cuentas a Dios y si le gusta y no siente que come carne chucho. Yo sí sentiría que comiera carne, o sea, no me imagino ni siquiera ver guapo un primo, pues. Pues sí, está bonito el primo, va, pero no, o sea, no. Ahora bien, si lo hacen los millonarios, pues sí se ve bien y hay que alegre y el dinero entre sí y todo lo demás. Sí se pueden casar entre primos. Y ya les digo, yo tengo 2 primos casados. Y eso fue hace como 25 años y están todavía casados. Les tiraron todas las mil maldiciones del mundo y todavía están los 3 güiritos, 3 tienen, 3 hipotillos tienen, ahí andan. Ahora vamos al artículo 89. Estos se llaman impidientes. Los del artículo 89 son impedimentos impidientes. Y aquí son anulables. O sea, si surge a la vida jurídica, pero lo vamos a anular. Sergio, leamos por favor artículo 89. Gracias, licenciada. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio y están derogados del 1 al 3º. 4, del tutor y del protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela. 5, del tutor o del protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6, del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizar su manejo, salvo que de la administración pasare a otra persona, y del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. ¿Por qué cree Sergio que regula mientras dure la adopción? Otra vez el inciso.
del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. ¿Por qué creo? Porque mientras dure la adopción, él tiene el hijo es como, tiene los mismos derechos que le da la Constitución, sean hijos legítimos o no legítimos. Por eso es hasta que mientras dure la adopción. Es mi forma de pensar. Muy bien. Lo deberían de tener tachado, así como en caligrafía, y decir ya no, por la ley de adopciones. Antes, recordemos que las adopciones eran a nivel privado. Quienes autorizaban las adopciones eran los notarios en una escritura pública. Entonces yo iba a una casa, como estas casas que tienen como que fuera un supermercado o una tienda, y yo decía, yo no podía tener hijos, entonces yo decía, ¿vamos a adoptar? Sí, vamos. Entonces yo iba a ver todos los niños robados, niños secuestrados, niños que los iban a dejar o eran rascados, pero había unas ilegalidades allí se dieron cantidad de ilegalidades, se dijeron muchísima gente presa por eso. Entonces yo decía, no, fíjese que como mi esposo es canchito, que el niño sea canchito, para que digan que se parece a mi esposo. Y no más de 3 meses, para que todavía se acostumbre a nosotros. Y ¿sabe qué? Que no sea colocho, que sea pelo liso, porque mi esposo y yo somos pelito liso. Entonces, si es colocho, van a sospechar que no es mío. O mire, ¿sabe qué? Quiero nena. No, no quiero nene, quiero nena. Entonces, era aquello como que se entraba a un supermercado y los niños eran objeto de mercancía. Cuando se da la ley de adopciones, artículo 1, el objeto de la presente ley es regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos judicial y administrativo. Esta ley pasó a ser de carácter y de orden público. Es decir, que el único que tiene intervención en la ley es el Estado. Antes, como decía, mientras dure la adopción, como se podía hacer por contrato, ¿verdad, Sergio? Se hacía en un contrato de adopción. Los contratos se rescinden de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Civil, donde tenemos regulados los procesos, los juicios sumarios, establece en materia de juicio sumario la rescisión de contratos. Entonces, como la adopción se había hecho en un contrato de adopción, bueno, rescindíamos la adopción, ya no había adopción y el papá se casaba con la hija que había adoptado otra cosa como comer carne chucho, pues. O sea, en serio, Pato, perdón que se lo diga así de tal cual, pero la verdad que en serio, yo no puedo imaginarme eso. Yo no puedo imaginarme tal cosa. Pero es por eso. Entonces, agréguele a ese su inciso, ya no por la ley de adopciones. Licenciada, una consulta. ¿Qué tanto cambia el Código Civil guatemalteco en este tema con el Código Civil, digamos, de Estados Unidos? Porque no sé si civil de Estados Unidos, porque se recuerda a usted el famoso caso del cineasta, del gran cineasta que se casó con la hija que había adoptado con su esposa, una hija filipina. No me recuerdo, Woody Allen era el nombre de eso. ¿Qué tanto cambia o son el Código Civil es como el Código Penal que tienen ciertas, no varían en mucho, digámoslo desde ese punto de vista? Dado que también nosotros como notarios y abogados y notarios podemos de alguna forma litigar, y estamos reconocidos si somos de la Universidad de San Carlos, a poder litigar en otros países. A ver, Sergio, primero el derecho sajón sí es, y más el derecho civil, el derecho privado, ellos sí se quedaron con esa gran división inicial del derecho, que era el derecho privado, el derecho civil, más que todo, el que era inicialmente.
Ya cuando surge la gran división del derecho entre derecho civil y derecho público, perdón, y derecho privado, ellos mantuvieron muchas figuras que después nosotros y las demás legislaciones latinas trasladamos, o incluso francesas y alemanas, trasladaron al ámbito público, ¿verdad? Ellos lo siguieron manteniendo como derecho privado. Y con ellos las adopciones, ¿por qué cree usted que ellos venían acá a hacer tanatales de adopciones? ¿Por qué cree? Porque era más fácil para ellos poderlas hacer aquí en Guatemala, donde no se llenaban ningún requisito y que incluso era, como usted dice, un mercado de niños, 25,000, 12,000 quetzales. Incluso el candidato de los humanistas estaba metido con aquel famoso caso de la ciudad de los niños, ¿verdad? Entonces, Sergio, ¿usted cree que venían los norteamericanos, los europeos, a traer niños nuestros, indígenas, para presentarlos a la sociedad como hijos de ellos? Sus hijos estaban en un intensivo necesitando córneas, necesitando riñones, necesitando hígado, pulmones, corazón. Entonces se llevaban a nuestros niños para destazarlos, literalmente. Literalmente. Se llevaban a nuestros niños para destazarlos. Entonces hubo la necesidad de que, y fue tal el hecho de que, miren, cuando dicen es que abogado tramposo y hacen chistes de abogados, a mí me da no sé qué, porque yo no me gradué para que me digan corrupta, jamás haré un acto de corrupción. Entonces, por eso es que tuvieron, en lugar de que los notarios ganemos más campo de aplicación, lo vamos perdiendo. El decreto 54-77 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Voluntaria, cuando se le encargó al doctor Mario Aguirre Godoy el proyecto de ley, cuando se iba a llevar a cabo el 14º Congreso de Notariado de Derecho Latino, se le dijo que creara una ley de jurisdicción voluntaria porque íbamos a tener aquí ese 14º Congreso en el año 77, en el 14 de noviembre, y no teníamos una ley. Entonces se le encargó al maestro de maestros, que es Mario Aguirre Godoy, y él creó la ley y él consignó el divorcio o separación por mutuo consentimiento. Sin embargo, no lo autorizó el Congreso y lo sacaron. La lógica era, si podemos casar, ¿por qué no podemos divorciar cuando es de mutuo consentimiento? Entonces, ¿pero por qué? Porque cada vez nos ven más cara de tramposos. Cada vez nos ven como nos ven sinvergüenzas. Entonces, el derecho sajón, ¿cómo se protege, Sergio? El derecho sajón se protege justamente haciendo contratos que son homologados por las cortes. Digamos, ellos tienen contratos prenupciales. Y esos contratos prenupciales son avalados por las cortes federales, y usted al divorciarse no tiene que pelear nada ni intentar pelear, porque eso ya está homologado. Entonces, el derecho sajón, recuerde que allá sí se cumplen las leyes. Aquí de nada sirve que hagan ley de robo de terminales móviles. Miren, ya tenemos el delito de robo, pues. Al rato va a aparecer ley de robo de carros, ley de robo de televisores, ley de robo de baterías, que es lo que más se roban en las calles, ley de robo de llantas, o sea, ley de robo de radios, de carros. No, no es que vayamos haciendo leyes, tengamos una ley, pero cúmplase. Entonces, allá sí no se le palmotea a los gringos. Allá sí, vaya usted y viole una ley federal a ver qué le pasa. Aquí no, aquí dicen, me robó 2 millones, pues está preso 1 año, 2 años, me quitan medio millón y me quedé con 1,5 millones. Y está preso ya con todos los lujos de Mariscal Zavala. Eso ahí es una fiesta ahorita. Créanme, eso es una fiesta. Y eso es... 5 de diciembre, no, hombre. Ustedes no miraban a nadie llorando, todos estaban contentos, todos era una comida, eso era, y había una celebración terrible. Privados de libertad. Vaya a ver en Estados